Como decíamos ayer que intenté calcular la media, la mediana y la moda, solo se puede hacer con la hoja de cálculo si yo pongo todos los datos en vez de agruparlos como hemos hecho antes, como hice la tabla por frecuencia. Yo cojo todos los datos y a todos los datos los escojo. Le doy a la opción de calcularme la mediana, todo, y a media, mediana y más, todo me lo hace, pero claro, tengo que meter todos los datos uno a uno. Hombre, lógicamente cuando tiene la hoja de cálculo me puedo permitir eso, pero nosotros estamos haciéndolo de forma que se puede hacer, lógicamente, a mano sin necesidad de utilizar una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, para hacerlo con la hoja de cálculo, en vez de agrupar los datos con su frecuencia, hay que hacerlo a pata. ¿Cómo se puede hacer con la hoja de cálculo? Como yo lo he explicado antes, con una cosa intermedia, ¿no? Donde yo tengo una ventaja de que tengo los datos agrupados por su frecuencia, ¿no? Que es mucho más cómodo a la hora de hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con lo que son los parámetros estadísticos de dispersión. Por ejemplo, muchas veces la media, ustedes no sé si se acordarán del famoso chiste, dice, que había, dice, pues en España, ¿no? Hay esto, cada español se come un pollo diario. Dice, pues tú te comes dos porque yo no me como ninguno, ¿no? O sea, la dispersión va a eso. O sea, no es lo mismo la media que la dispersión, porque claro, si ingresos medios en España, si hacemos la media de todos los ingresos, veremos que lo mismo, los ingresos medios son 5.000 euros, pero eso no es cierto, porque hay muchas personas que no llegan ni a los 1.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, para corregir eso, se estudian los parámetros estadísticos de dispersión. Cuanto mayor sea la dispersión más de los datos, va a haber más extremos entre los que ganan menos, por ejemplo, como siguiendo con ejemplo, y los que ganan más. Una población que la dispersión sea baja quiere decir que los datos están muy agrupados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería el estudio de dos clases, ¿no? Tenemos, esto es de ejemplo, ¿no? Que lo presenta el libro. La clase A vemos que la nota mínima es un 3 y la máxima un 7, ¿no? Si vemos la distribución y vemos que más o menos esto es lo que sería lo que es una campana de Gauss, ¿no? En cambio, en la clase B vemos que la dispersión de los datos es mucho mayor, ¿no? Porque va desde 1 hasta 9. Cuando yo hago la media, nos llevamos la sorpresa que la media de los dos es exactamente igual. Y entonces, ¿qué decimos? Que las dos clases son buenos alumnos porque la media de la clase me da 5. No sé cuánto será la media, sí, no, voy a calcular 5. ¿Han aprobado todo el mundo? No, porque, por ejemplo, aquí se presenta como que los datos están más agrupados en torno al 5, ¿no? Hay una menor diferencia entre el dato más bajo, ¿no? Que ha sacado un 3 en este caso, y el que ha sacado un 7, ¿no? Son 24 puntos. Si nos vamos aquí, ya vemos que la dispersión es mucho mayor, porque de un extremo a otro hay 8 puntos, ¿no? Porque fíjese, la máxima nota es 9 y la mínima es 1. Entonces, el primer parámetro de dispersión que vamos a ver va a ser el rango, que el rango no es otro que la diferencia entre el menor y el mayor valor que toma la variable, ¿de acuerdo? Simplemente eso es el rango. Esto no tiene ya lo tenemos calculado incluso aquí, ¿no? 9 menos 1, 8, 7 menos 3, 4, ¿no? El rango de esta sería 3 y el rango de esta 8, lógicamente. Cuanto menor sea el rango, quiere decir que los datos están más agrupados. Esto es una cosa aproximativa, ¿no? Para saber cómo es la dispersión de una población. Después vemos otra cosa que es importante, es el estudio de la varianza y la desviación típica, ¿de acuerdo? La varianza parte de un primer parámetro que calculamos, que es la diferencia. La diferencia es como dice la propia definición, perdón, voy a hacerte una levantera de escándalo. La propia definición es la diferencia entre el valor de la variable y la media aritmética de esa población. ¿De acuerdo? Entonces, estamos siguiendo con el ejemplo anterior, porque aquí nos da justo la diferencia, ¿de acuerdo? Pero la diferencia
lo que se emplea es el cuadrado de la diferencia. Porque si hacemos la media de los cuadrados, es lo que llamamos, igual que hacemos para calcular la media, pues hacemos lo mismo para calcular la media de las desviaciones al cuadrado. Y eso no es otra cosa que la varianza. Y la raíz de esta varianza es lo que se denomina desviación típica. Aquí tenemos lo que serían dos formas de calcular. O sea, suma de los cuadrados de las desviaciones partido por n, una media en definitiva, y dos formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo se hace, y la varianza simplemente, perdón, la raíz cuadrada. Vamos a verlo cómo se hace utilizando la hoja de cálculo si ya se me ha cargado. Ya se me ha cargado, vámonos a la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Seguimos con el ejemplo del primero, ¿no? Con las marcas de clase es exactamente igual. Estamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora medidas. Esto, lógicamente, ya les he dado la explicación que no se puede hacer porque tendría que poner todos los datos y, claro, yo pongo toda la población, me da todos los parámetros, pero tampoco tiene mucha historia meter los datos uno a uno. Cuando son 50, sí, pero cuando son 2000, pues es un verdadero más fácil hacerlo así, ¿de acuerdo? Medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que me escuchen bien. Si no, usen casco. Si no le llega bien el sonido. Yo cuando hablo solo se me va la voz, se me apaga la voz. Yo con el alumnado se me crece la voz. Pero hablando solo no me motivo y no vea. A ver si la he puesto negrita. Ahí está, perfecto. Aquí tiene un pequeño. Ahí está. Medida de dispersión que me falta una tilde. Ahí está, ¿de acuerdo? Medida de dispersión. Empezamos con el rango. Con aquí rango, R mayúscula. Coño, me ha salido en minúscula, ¿cómo es? Rango, ¿no? Vamos a ponerlo en negrita para que destaque. Que signito CB, ¿no? Bueno, claro, es que está 16, voy a ponerle 12. Esto que está 12. 10, ¿no? Ponemos 10 para no ponerlo más grande. 10. El rango, yo creo que se ve bien, ¿no? Vámonos aquí, rango igual. Este igual no es de operación, por eso lo puedo poner, ¿de acuerdo? Lo pego al ladito. Entonces, me vengo aquí. ¿Cuál es el menor valor? 0. ¿Cuál es el mayor valor? 6. Entonces, sencillamente lo pueden ustedes incluso ya dejarlo con una fórmula, si queréis. Aquí es que esto no hace falta ni siquiera hacerlo, pero bueno, ponemos menos con el teclado, perdón, que me he equivocado, menos, y ponemos el otro valor, el otro celda, donde está el valor más pequeño. Cuando yo doy igual, me sale que es 6. Le doy aquí para pegar, para ponerlo bonito, perdón que no lo he puesto, ahora. Sale que el rango es igual a 6. Quiere decir que la diferencia entre el mayor valor es 6 hijos y el menor no tener hijos. 6 menos 0, pues en mi tierra es 6, no sé lo que será la vuestra, ¿de acuerdo? La siguiente es la varianza. La varianza se describe como S cuadrado, es el símbolo de la varianza, ¿de acuerdo? Subíndice, superíndice cuadrado, le damos al negrito, a ponerlo bonito, le damos al igual, ¿y por qué no me ha salido? Ahora sí está bien, ¿no? Ahora está perfecto, que eso de aquí, le doy al negro y ahora está el negrito, perfecto. Me vengo para acá y lo pongo pegadito para que se quede perfecto. Entonces, para calcular la varianza, lógicamente, lo primero que tengo que hacer es calcular la diferencia y concretamente el cuadrado de la diferencia. Como aquí no vamos a poner aquí, ¿no? Que vamos a poner diferencia, lógicamente ponemos ya diferencia al cuadrado, ¿no? Se puede poner como ustedes quieran. La diferencia al cuadrado ya vimos que era la diferencia entre el valor de la variable menos el valor de la media. La media aquí me da 2,52, ¿no? Bueno, pues vengo para acá. Escribimos ahí, como hemos hecho siempre,
centradito, diferencia de i sub i cuadrado, ¿no? Entonces es este valor, ¿no? Si lo ponemos al cuadrado, ponemos a la cerdilla que vamos a poner, lógicamente igual. Ponemos paréntesis. ¿Por qué voy a poner paréntesis? Porque lo voy a elevar todo al cuadrado y es una suma. Si no me hace solamente el cuadrado, perdón, del último, ¿de acuerdo? Pero una suma, una diferencia. Me da igual ponerlo. Siempre primero el valor de la variable, como está al cuadrado, se hace positivo, por eso hacemos los cuadrados. Hay otra forma que es tomar el valor absoluto, que sería otro valor de la variable, que ahí ni lo pone porque prácticamente no se utiliza en estadística, que es tomar el valor absoluto, o sea, la diferencia en valor absoluto. Entonces ponemos este valor menos, ponemos menos con el teclado, este valor. Recuerden que este valor, como no se va a ir modificando, yo lo que pongo es delante de la letra el signo de dólar, que lo que hace es fijar esa variable y no va a cambiar cuando nosotros lo desplacemos en la columna. Para poner A3, A4, siempre la recta va a ser el mismo, o bonito 52. ¿Qué ventaja tiene poner esto? Que si lo voy modificando y cambia la media, se modifica todo, que es la ventaja de la hoja de cálculo. Hacer una hoja de cálculo, yo cambiando los valores de la frecuencia me modifica incluso las gráficas. Bueno, yo aquí con las manos, hasta las gráficas me modifica y no tengo la necesidad. Yo una vez me acuerdo yo que un compañero me pidió que hiciera una gráfica, estaba realizando una serie de medidas en una gasolinera que tenía filtraciones de agua de mar y estaba viendo a ver si se eliminaba y tenía que representar los datos mediante una gráfica. Como no sabía, me dijo si yo se la podía hacer, total, que se la hice. Y yo lo que hacía lo tenía en una hoja de cálculo. Cuando llegaban los datos del mes o de la semana, los ponía y a los 5 minutos tenía hechas todas las gráficas. Bueno, a veces se me olvida poner dólar y ya la empato. Hay que poner signo de dólar, que lo que hace es fijar la variable. Y ahora, ¿cómo se pone aquí? Se puede poner o una fórmula, o bien, si lo hacemos con el teclado, nos vamos al triangulito ese, ¿no?, que invertido, que es este, y ponemos el exponente. Cuando le damos al igual, ya me sale. Bueno, si os queréis hacer con la calculadora porque no se fíe de mí, lo que sí voy a hacer va a ser poner aquí, vamos a limitar, formato de la celda, y voy a poner solamente 2 decimales, que es lo que estamos poniendo. Aquí no lo he puesto, ahora vamos a ponerlo como se pone. Vamos a poner formato de la celda, cerrato es formato de la celda, en mi ergot. Bueno, venga. Y ya me sale solamente, me hace redondo matemático, por ejemplo, aquí. Igual, si quiero ponerlo para que me salga todo con 2 decimales, porque en matemática no tanto, pero en cualquier carrera, en física, en química, hay que poner todos los decimales con los mismos datos, y no es correcto, que por eso me voltearon a mí unas prácticas. Por eso lo llevo yo a rajatabla, de poner siempre los mismos decimales y no poner los que nos vaya dando matemáticamente. Y a fuerza que me ponga exactamente 2. Y lo digo para los que me han entregado tareas, que ustedes no lo suelen hacer. Este está con 2, ¿lo ves? Bueno, aquí no está con 2, ¿por qué? Porque había que poner, el 1 tiene que ser 1,00, ¿no? Vamos a ponerlo, a seleccionar todo. No, espérate, que no quiero seleccionarlo todo. Bueno, ya me sale todo con 2, es igual. Toda la columna, fíjense, hasta los que tengo aquí me va a salir con 2, ya verán ustedes ahora mismo. Formato de celda, 2 decimales. Aceptar. Pero en la celda están todos los decimales, ¿de acuerdo? Esto, como son enteros, pues no lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Bueno, venga. Vengo para acá y ya lo que tengo que hacer, recuerden, no es aquí, porque esto lo que hace es seleccionar. Yo lo que quiero es que para pegar me voy a la esquina, al hoyo de las agujas, como se diría hablando en argot taurino, ¿no? Y ya me lo copia todo. Cuando yo hago aquí la suma de todo esto dividido por n me da la varianza, ¿de acuerdo? Hacemos la suma, que yo no sé si saldrá directamente, lo tendré que, vamos a ver si nos da, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Selecciono, ¿no? Y creo que sale la suma. Vengo para acá.
no puedo hacer. A ver, damos la suma a ver lo que me sale. No me sale correcto. Bueno, pues yo lo que hago, vengo para acá y voy a calcular la suma desde J2, perdón, JB digo yo, que estaré pensando yo. J2, dos puntitos. Vamos a ver la diferencia. Voy a explicar otra diferencia. Ustedes ponen coma J8, ¿no? Si yo calculo eso, cerramos paréntesis, que ya no hace falta, nos da error. ¿De acuerdo? Si ponemos, volvemos otra vez, si ponemos en vez de coma, punto y coma, perdón, ya es igual, ya lo hago, punto y coma, ¿no? Nos da la suma, o dos puntos, ¿de acuerdo? Dos puntos o la coma. La coma nunca. Bueno, venga, si lo sumamos a grosso modo, vemos que nos da esto, ¿a qué no? Porque aquí me he equivocado en algo. J2. Tú sabes lo que hace, ¿no? Si pongo, fíjate bien, algunas veces para pegarme, ¿eh? Y eso es lo que nos daba bien, que era 2 puntos. O sea, si tú no pones, te da error. Si tú pones punto y coma, te hace la suma de las dos celdas. ¿De qué dos? J2 y J. Si tú quieres hacer toda la columna, en vez de poner punto y coma, algunas veces para pegarme, tengo que poner dos puntitos. Cuando ponemos los dos puntitos, ya verá cómo me da la suma desde aquí hasta aquí. Repito, punto y coma hace justo solamente los dos datos que tenemos, J2 y J8. Si yo pongo los dos puntitos, me hace toda la suma de toda la columna desde un valor lógicamente al otro, todos los valores comprendidos entre J2 y J8, inclusive me calcula la suma. ¿De acuerdo? Ya sabemos la diferencia entre punto y coma y dos puntitos. Esto ya es aquí por cierto no hemos puesto de entrada, ¿verdad? Pero que es manejo de la tabla. Ahí está, perfecto. Bueno, pues aquí este resultado que va a hacer este valor, ¿no? Pongo igual, porque voy a poner una fórmula. ¿Qué fórmula voy a poner? Esto es la suma, ¿no? Este dividido por ¿qué? Por 50. ¿No? Porque los datos de la familia eran 50 familias. Pongo con la barra de división, recordad, dos puntitos no es dividir. Dividir es la barra, ¿vale? Inclinada. ¿Se había enterado, no? Seguro. Bueno, 50. Y me da 0,59. Esa es la dispersión. A mí la varianza me interesa que sea lo más pequeña posible. Si todos los datos son iguales, la varianza que me va a dar 0. ¿De acuerdo? Nos vamos ahora a calcular la desviación típica, que sería S, solo, mayúscula. Claro, me copia el mismo de antes, claro, porque esto es más copión por ahorrar trabajo, que no quede, ¿no? Igual, y pongo aquí, para ponerlo guay, bonito, negrita, pegadito. Bueno, esto vamos a ponerlo pegadito al igual, para que quede chulito. Es la raíz cuadrada de este, ¿no? Pues vengo para acá, voy a poner otra fórmula. ¿Cómo se pone raíz cuadrada? Eso elevado a ¿qué? Aquí raíz cuadrada, bueno, ahí es square, vamos a decir, vamos a las funciones, pero preferible, cuanto mejor hagamos con el teclado, porque lo sabemos mejor. Pues lo único que yo pongo lo elevo a 0,5, ¿no? Que es un medio, ¿no? Pongo elevado y me sale ya esto 0,5 o un medio, ¿no? Porque la raíz cuadrada es un número elevado a un medio o elevado a 0,5, ¿no? Porque un medio y 0,5 que es lo mismo, le damos igual, y lógicamente esto saldrá en torno a 0,20 y tanto, ¿no? 0,70 y tanto no puede ser, ¿no? Es decir, eso es más la raíz cuadrada. Este es 18.
0,59, vamos a comprobarlo. No sé si me ha hecho bien la raíz cuadrada. Un momentito. Yo creo que 0,50 por 0,50 es 25, ¿no? A ver si me he equivocado yo. Vamos a verlo, lo comprobamos. Esto siempre más vale pecar de prudente que de imprudente, ¿no? En todo. Vamos a hacer la segunda raíz cuadrada. Ah, pues me da eso, chico, que 0,59 la raíz cuadrada. Ah, no, y eso es la raíz cuadrada, ¿no? No. Ahí está, raíz cuadrada 0,59, 0,76. Y eso es la desviación típica. Está bien, oye, pero ¿cómo he calculado yo? Ah, bueno, claro, el cuadrado sí, coño, es que la raíz cuadrada, no el cuadrado. Pues, claro, estaba yo pensando. El cuadrado sale más pequeño, curiosamente, porque el número más pequeño, como el número mayor, es mayor la raíz que el número. Y si seguimos haciendo, esto entre ustedes y yo, si yo sigo haciendo la raíz cuadrada sucesiva, pues yo hago el límite cuando tiende infinito, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1, fijarse bien. Esto es ya por curiosidad. ¿Dónde está la calculadora? Lo he quitado, ¿no? Bueno, vamos a ver la calculadora. Ah, yo lo he quitado, ¿no? Era 0,59, ¿no? 9, segunda raíz. Segunda raíz. A ver, cabeza hace mayor. Segunda raíz. A la cuarta raíz ya casi es 1. Bueno, ya voy por la sexta. Ya prácticamente eso es 1. 7. ¿Cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo creo que a la décima ya se hace 1. 9. Fíjate bien. En el infinito, bueno, eso ya prácticamente es 1, ¿no? En el infinito, vamos a ver cuánto hay que darle. Claro, fíjate, hasta llegar a todos los números, como es irracional, en el infinito, que ya prácticamente es 1, toda raíz vale 1. Si la calculadora de ustedes no es muy buena, es que esto da un montón de decimales. Todo esto hay que hacerlo 9 para llegar a 1. ¿De acuerdo? Bueno, esto no tiene nada que ver con esto, pero nunca te acostarás sin saber una cosa más. Bueno, yo creo que habría otra medida más, vamos a seguir. Está claro cómo se calcula. La varianza es fácil, ¿no? Simplemente el cuadrado de la diferencia, que se obtiene diferencia restando a cada valor de... Ay, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Qué me he equivocado? Bueno, no me podéis contestar porque estoy solo en casa. Que se me ha olvidado meter ¿qué? Los valores de frecuencia, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a poner otra. Me he equivocado, disculpen ustedes, no volverá a ocurrir. Esto es si fueran solamente estos datos, pero tengo que meter las frecuencias correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, esto de momento no me vale, lo tacho. Me vengo para acá y calculo D sub i por F, por N sub i. Recordar que yo unas veces me equivoco y digo como frecuencia relativa la que es absoluta, porque yo por formación siempre a frecuencia absoluta he puesto F sub i, pero yo no sé por qué aquí, para no complicar a ustedes, me la complico yo la vida. ¿De acuerdo? Sería, ponemos N sub i, pues menos mal que me da cuenta, si no me podía excomulgar. Quito esto, pongo d sub i al cuadrado, d sub i cuadrado, lo pongo centrado. Ya de paso pongo ya para que me dé 2 decimales, ¿de acuerdo? Formato de celda, ¿visto cómo se pone, no? Aceptar. Y ahora ponemos aquí el producto de este, ¿no? Ponemos igual. Siempre que vamos a poner vamos a hacer una fórmula, siempre el igual delante, ¿eh? Como no pongamos el igual, lo toma como si fueran números o letras. ¿De acuerdo? Toma el valor que ponemos, no utiliza la fórmula. Es este valor, le damos a esta celda, por es asterisco. Esto es por en el lenguaje
de hoja de cálculo. Y la frecuencia absoluta correspondiente a este, ¿cuál es? 2, ¿no? Pongo 2. Cuando yo pongo 2, fíjate bien que la raíz cuadrada de esto es esta. Si yo multiplico esto por al cuadrado me da 6,35. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, le doy al igual y me da 12,7. Y ya, ahora sí, recordar, si me pongo aquí, ¿qué hago? Seleccionar. Para copiar la fórmula me tengo que ir a la cruz, a la esquina. Castigado. Ahora sí calculo la suma. Voy a copiar la fórmula, pero bueno, así vuelvo a repetir la fórmula. La fórmula de la suma, recordar, mira, esta sí la he puesto bien, ¿no? Mira, como lo tenía ya seleccionado, me la he hecho bien. K2, dos puntitos, K9. Y me da 60, es que me parecía una cosa rara y por eso... Fíjate bien, como cuando yo he parado esto de aquí, me sale 0. ¿Por qué? Porque yo ya he borrado aquí. Entonces, yo lo que puedo hacer es, vamos en vez de ser J10, es K10, ¿no? Fíjate, cuando yo pongo aquí K10, ya me sale del tirón, me va a salir ahí la fórmula. A ver si está mejor. 1,25. Y ahora, y la desviación típica también es la raíz cuadrada de este, pues ya se va a modificar. O sea, cambiando un dato, me cambia todos los datos que estén relacionados. Es la ventaja de la hoja de cálculo. Que tenemos uno más o menos estándar, tenemos uno ya preparado, como lo hemos hecho ahora, perdón, un mosquito, me persiguen los de la escuela. Yo tengo esto ya en plan estándar y yo ya lo que hago es, esto lo puedo ampliar la fila, no hay problema. Amplio fila, cambio variables, pero todo lo demás lo dejo igual y todos los cálculos, incluso las gráficas, nada más que tengo que hacerlas una vez, ¿de acuerdo? O sea, cuando hacemos un cálculo no merece la pena, pero cuando estamos trabajando y necesitamos hacerlo continuamente, pues es una ventaja, ¿eh? Se lo digo por experiencia. Bueno, pues después, menos mal que me he dado cuenta, ¿eh? Esto me lo tenéis que agradecer en el alma. Bueno, seguimos. Vamos con varianza, ya está, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, esto si queréis podéis calcular, como yo lo he hecho, cogéis los datos esos y ver si... esto es mucho más fácil todavía. Entonces, ¿qué decimos? Propiedades de la desviación típica. O sea, el 68% de los datos dictan con mucho una desviación típica de la media. El 95% dos veces. Y si yo tomo la media y 3 veces la desviación típica para arriba y para abajo, tengo el 99% de la población. Eso es lo que quiere decir la desviación típica. Por ejemplo, me explico. Volvemos a que esto. Por ejemplo, la desviación típica que es 1,12. Entonces, la media que era 2,52 más 1,12 es 1,64. 1,64, o sea, si yo cero recto es 1,4, ¿no? Que sería por aquí. Y el otro por aquí. Y el otro sería, si yo le sumo dos veces, una vez sería 3,64 que estaría por aquí. Pues ya en este intervalo se encuentra el 68% de la población. Si yo tomo dos veces la desviación típica, tendría ya el 96%, ¿no? Como dice, esto siempre, en toda distribución. Sea cual sea la desviación típica, se cumple. Y si yo tomo el 99%, cuando yo tomo dos veces hacia arriba y hacia abajo, en ese intervalo, la desviación típica, ¿de acuerdo? Eso, si quiero, podemos ver incluso con la gráfica. Vámonos a la gráfica. Las gráficas están por abajo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo aquí, fijarse bien, uno y pico, ¿no? Y tomo ¿esto qué era? Estos son las frecuencias. Perdón, esto que venía aquí, tomo 1 y pico y yo estudio, vemos que tenemos el 1 y pico estaría por aquí, ¿no? Esto se puede hacer incluso con dibujándolo, pero tampoco vamos a hacer tanto. Más o menos por aquí, ¿no? Y el otro es aproximadamente por aquí, ¿no? Aquí tenemos ya, si tenemos 15 más 20, ya tenemos
más, aquí no hay ninguno. 15 más 20 ya tenemos el 68% de la población. Si yo tomo 2 veces, ya tengo el 95% de la población. Y si yo tomo 2 veces hacia restarle a la media y 2 veces sumarle, esos extremos ya englobo, al 99% de la población. Y ahora viene lo que es rango intercuartílico. Venga, el rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Simplemente eso. Diferencia entre el primer y tercer cuartil. Y en ese intervalo contiene el 50% de los datos entre el primer y el segundo cuartil. Rango intercuartílico. Aquí tenemos que me he ido, no volver a ocurrir. Aquí tenemos nosotros primer cuartil, ¿no? Y el tercer cuartil es 3. Si yo tomo, en este caso es 1, ¿no? Entre el segundo y el tercer cuartil yo tengo el 50% de la población. Vamos a ver, sería 2 y 3, fíjate bien. 50 o más, ya tendría 21 más 15, ¿cuánto 21 más 15? 36, ya tengo más del 50% de la población, esto, ¿de acuerdo? Como mínimo va a ser el 50%. Si esto lo ajustamos más, con un poquito más, pues llegaremos al 50% exacto, pero vamos, como mínimo 50%, puede ser más, pero nunca menos, ¿de acuerdo? Aquí el intercuartílico es diferencia, porque aquí es que es una población, unos valores un tanto peculiares, por eso nos sale de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos aquí, entre 3 menos 2 es 1 el intervalo intercuartílico, pero yo lo que voy es, me vengo para acá, por ejemplo, la frecuencia... ¿Dónde está la frecuencia? Aquí está. La frecuencia absoluta, relativa acumulada es 2, ¿no? Era 2 y 3, entre 2 y 3, fíjate bien. Entre 2 y 3, ¿cuánto hay? El 30 y el otro es, y el... Vale, que estoy liado. O sea, eso sería, aquí ya tenemos 5, no mejor para esta, aquí está. Fíjate bien, si yo sumo, será, esto es el porcentaje, 42 más 30, 73%, el 72%. ¿De acuerdo? Porque dice al menos el 50%. O mejor se ve, tomamos los valores de aquí, de la frecuencia relativa. Entonces, si yo sumo y lo multiplico por 100, tengo ya el porcentaje. ¿De acuerdo? 42 más 0,42 más 0,30 es 0,72. Por 100, 72%. Bueno, y seguimos, intervalo intercuartílico. El coeficiente de variación, es la diferencia entre el cociente de la desviación típica dividido por la media multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Coeficiente de variación. Vengo para acá. Coeficiente, vamos a poner el COE SV. CV es el símbolo. Caballo vapor. El igual. Me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo de aquí, mire, vuelve. ¿Está bien? Ahí está. Es que si me voy a otro, lo borro, ¿vale? Para habéis dado cuenta, ¿no? Negrita, me vengo pegadito. Entonces, dijimos que era este valor, ¿no? Pongo aquí fórmula. Desviación típica dividido barra inclinada. Me voy a la media, que es por 100. Pero por 100, fíjate, si pongo aquí por 100 multiplica solamente esto. ¿Qué tengo que poner yo aquí? Un paréntesis, porque si no, solamente multiplica por 100 el denominador, que es la media, ¿vale?
no quiero, estamos terminando y ya mañana veremos lo que explicaré. Ya creo que ya empezamos con la otra, la bidimensional, que es un poquito más complicado, porque son 2 dimensiones, pero es muy fácil. Y aquí me he equivocado, ¿por qué? A ver, ¿por qué sale error? ¿Por qué? Porque no he puesto por, ¿no? Chavalote. Aquí hay que poner por. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente de variación es del 44,36%, porque fijarse bien, es verdad, esto es lo mismo, todo lo que me intento que sea lo menos posible, ¿no? Lo más pequeño posible. Pues aquí, claro, están centrados todos los datos entre 2 y 3 hijos, no hay una gran dispersión. Hay una gran dispersión porque todos los datos prácticamente se encuentran en este entorno, en 2 y 3 hijos, con lo cual el coeficiente de variación es bastante amplio. Bueno, aquí vienen actividades, si alguno que lo haga, ahí tienen para hacer, de regalar, ¿de acuerdo? Si alguno quiere entretenerse viendo esto, pues aquí tenemos todos los problemas para hacer. Aquí vienen con los otros igual, lo que pasa es que lo que tenemos que utilizar es, como he dicho antes, el intervalo intercuartilio. Quizás mañana lo hagamos con la otra, ¿de acuerdo? Y ya pasamos, para financiarlo bien, y ya pasamos, cuando lo veamos cómo se hace con las clases, cuando tomamos con las marcas de clase, los intervalos estos, pues pasamos ya a lo que es estadística bidimensional, ¿de acuerdo? Mañana voy a explicarlo que es igual, cómo se hace de otra manera, y ya os doy tiempo para ir haciendo los ejercicios. Bueno, pues gracias a todos por la atención prestada. Hasta luego.